Estamos en condiciones en este momento de reanudar la audiencia y le otorgo la palabra al defensor, señor Gómez, a fin de que prosiga con su alegato de clausura. Muchas gracias, su señoría. Voy a retomar solamente un tema que tangencialmente lo alcancé a tocar la sesión pasada, que decía relación con la prueba de ADN, magistrado. Y en ese sentido, hacer presente que de la prueba que se rindió, un aspecto fue poderoso para la defensa en cuanto a la atención, y esto en relación a la hipótesis que hemos planteado de qué tan cierto es que solamente la prueba genética da cuenta de un solo participante y por el contrario esta misma prueba genética no abona la tesis de la defensa, en términos de que existen otras personas que se ven en ella también representadas. Y en ese sentido, su señoría, hacer presente que en el otro medio de pruebas número 8, en las láminas 2 y 3, en relación a los genes autosómicos, se aprecia que en algunos marcadores existen alelos que no coinciden o que no pueden ser representados con ninguno de los alelos de los imputados en esta causa. En efecto, en la evidencia E9 existe un marcador, el D19S433, que tiene 6 alelos. 6 alelos que no corresponden a ninguno de los imputados. Por otra parte, existen 3 marcadores donde 5 alelos presentes en esa evidencia no corresponden a ninguno de los imputados. También existen 6 marcadores con 4 alelos, 5 marcadores con 3 alelos y curiosamente no existe ningún marcador en donde existan solamente 2 alelos distintos, salvo el alelogenina. En relación a la evidencia E15, sucede algo similar. En efecto, en 2 marcadores, TH01 y D19S433, se aprecia que existen 6 alelos que no coinciden con ninguno de los imputados. Ni Juan Flores, ni Natalie Casanova, ni Enrique Guzmán, ni tampoco respecto de Guillermo Durán. Existen 4 marcadores
con 5 alelos que no coinciden o no representan a ninguno de los alelos de los imputados para esos marcadores. 7 marcadores con 4 alelos diferentes y 2 marcadores con 3 alelos diferentes. Por último, en relación a E16, existen 5 marcadores que son D8S 1179, TH01, D13S 317, D19S 433, BWS. Esos 5 marcadores tienen 6 alelos distintos a los alelos de los imputados. Son 6 alelos que no corresponden a ninguno de ellos. Existen 3 marcadores con 5 alelos no coincidentes a ninguno de los imputados, 6 marcadores con 4 alelos, un marcador con 3 alelos. De manera tal, y esto de hecho fue evidenciado al momento de examinar la prueba genética con doña Sonia Enríquez, y con ella efectivamente fuimos verificando la presencia de los alelos de los imputados y cómo es que estos no se representan en ninguno de los alelos de los imputados, bien digo. Y esto no solamente es palpable en relación a los genes autosómicos, sino que también en relación al cromosoma Y. En efecto, cuando se presentó el otro medio de prueba 8, se dio cuenta de las láminas 4 y 5. En esas láminas se hizo presente el perfil genético de la evidencia para la evidencia E16. Y en esta evidencia, por ejemplo, respecto de la evidencia E16, existen marcadores en donde existen 3 alelos. Ya nos habían dicho los peritos que el cromosoma Y es el cromosoma solo respecto de sexo masculino. De manera tal que lo que es esperable en ese cromosoma, o sea, en ese perfil, es que exista un alelo. Cuando existen 2 alelos, es que existe mezcla de 2 contribuyentes. Y si existen 3 alelos, es que entonces son 3 mínimo los contribuyentes. En efecto, en el marcador DYS 458, DYS 635, DYS 437, DYS 448, DYS 393, existen alelos que no corresponden ni a Juan Flores ni a Guillermo Durán, que era la persona que respecto de la prueba de los domínicos perdón, corrijo. En estos 5 marcadores existen 3 alelos y eso es evidencia de al menos 3 contribuyentes. Posteriormente, en relación a este cromosoma, se exhibieron las láminas 7 y 8 del otro medio de prueba número 8, láminas que derivan del informe pericial 4997-2014. En esas láminas 7 y 8 se hizo la comparación del cromosoma Y con el perfil de Juan Flores y Guillermo Durán. De esa prueba, el Ministerio Público permitió excluir participación de Guillermo Durán. Lo curioso es que, a propósito de este cromosoma Y, láminas 7 y 8, se evidenció que algunos marcadores no correspondían ni a Juan ni a Guillermo Durán. Es decir, habían alelos de una persona sexo masculina que no era ni Juan ni Guillermo, es decir, una tercera persona.
que es precisamente lo que nosotros hemos planteado. En efecto, y en este caso, en relación a E9, el 13º marcador Y gata se evidencia el alelo número 11 con 121 RFU, que ya he señalado no corresponde ni a Juan ni a Guillermo. También el 15º marcador DIS 438 se evidencia la presencia del alelo 10 con 121 RFU. Y el 16º marcador DIS 448 se evidencia la presencia del alelo 20 con 129 RFU. La misma evidencia genética, por tanto, está dando cuenta de la existencia de otros contribuyentes en esa mezcla. Por su parte, su señoría, en relación a comisaría, y aquí ya una cuestión previa, nosotros anunciamos que en la valoración de las pruebas periciales advertíamos una cierta tendencia hacia la confirmación, y eso lo derivábamos nosotros, nuestra aprehensión, en cuanto respecto de ese hecho, la víctima y de hecho el motivo por el cual el Ministerio Público funda su concepción de terrorismo, de un plan de atentar contra determinado grupo de personas, esto es funcionarios de Carabineros de Chile. Bueno, quienes realizan estas pericias son en definitiva funcionarios de Carabineros. Y de alguna manera esta tendencia hacia la confirmación queda en evidencia con la actitud que tomó la señorita Enríquez a la hora de ser contrainterrogada por las defensas. Siempre de una manera muy esquiva, incluso cuando ella hablaba respecto del método natural, del método biológico, perdón. Este método de comparación sobre la base de la armonía y la lógica. Es curioso escuchar que en un método científico el presupuesto para arribar a la conclusión sea la armonía y la lógica, cuando por el contrario en el método científico siempre se arriba a conclusiones sobre bases objetivas. Y un punto nos llamó poderosamente a la defensa la atención. Dice relación con el otro medio de prueba 600, con la hoja número 11, aquel electroferograma que si bien correspondía al IP 3664 del 2014, en su parte superior tenía una leyenda que decía: en aquellos que no hay coincidencia, ver marcador específico. En aquellos que no hay coincidencia, ver marcador específico. Se supone que el análisis es en ciego, es decir, se levanta el perfil genético de la evidencia, se levanta el perfil genético de imputados y después se hace el contraste. Y es curioso entonces advertir que en el electroferograma se deje dicha mención, por cuanto da cuenta de una tendencia hacia la confirmación. Y eso, reitero, nos hace sospechar a nosotros en cuanto al carácter de víctima de los funcionarios policiales, que son los que, al menos respecto del hecho número 2, comisaría, son sujeto pasivo. En relación a este hecho de comisaría, también la prueba genética nos orienta, en sí, primero se generan muchos cuestionamientos, de los cuales ya me hice cargo y mis colegas también. Pero quiero precisar algunos datos. En primer término, existen alelos que están en la evidencia y no corresponden a ningún imputado, ni a Juan Flores, ni Natalia Casanova, Guillermo Durán, ni Enrique Guzmán. En efecto, en la evidencia E15, en el marcador de 8S 1179, existen los alelos 10, 12, 15 que no coinciden, ninguno de esos alelos, con los imputados. En el marcador D21S existe el alelo 29. En el marcador D13S, el alelo 10. En el marcador D19S, el alelo 12 y 15. En BWA, el alelo 17. En total son, para esa evidencia E15,
existen esos 8 alelos. ¿De quién son? Por su parte, en relación a la evidencia E16, en el marcador D8S tenemos los alelos 10, 11, 12 y 15. D21, los alelos 31 y 31.2. D3S, el alelo 13. D13S, el alelo 8. D16S, el alelo 10. D2S, el alelo 18. D19S, el alelo 12 y 15. BWA, el alelo 14 y 17. Y FGA, los alelos 20 y 21. Son en definitiva 16 alelos en esos marcadores que he señalado, 16 alelos que no corresponden a ninguno de los imputados. Ni Guillermo Durán, ni Enrique Guzmán, Natalie Casanova, ni Juan Flores. Son 9 marcadores que tienen esa característica. Por su parte, su señoría, también existen alelos que, si bien están en el perfil genético de los imputados, no están en la evidencia. Y son alelos que están repetidos para los imputados. Acá en juicio se nos habló mucho de la contribución mayoritaria y que cuando dos personas tienen un mismo alelo, eso se ve representado en el electroferograma porque en definitiva existe un pico muy alto. Bueno, pues bien, si los imputados acusados tienen coincidencia en ciertos alelos, uno esperaría ver reflejado ese alelo en la evidencia. Más esa situación no acontece, por ejemplo, para el caso de 15, en D13S, los alelos 12 y 13, los alelos 12 y 13 están en los 4 perfiles genéticos, pero no en la evidencia. En D16S, el alelo 9. Y en FGA, los alelos 22 y 23. Perdón, magistrado, dije E15 y es E16. En E16 se da esa característica de que en esos 3 marcadores, D13S, D16S y FGA, existen alelos que, si bien están repetidos en los 4 imputados, no se advierte su presencia en el perfil de la evidencia, con lo cual hace cuestión en cuanto a este concepto de contribución mayoritaria que se nos señaló. Por otro lado, también se nos habló de la reproducibilidad de los alelos presentes en los electroferogramas. Se nos habló de distintos criterios. Se nos habló, el criterio más bajo era que tenía que estar por lo menos repetido una vez. El criterio del servicio médico legal nos hablaba de 2 de 3 o sobre el 50%. Bueno, pues bien, si atendemos a los criterios más conservadores, en E15 el alelo 13 aparece en 2 electroferogramas, en el punto 1 y punto 4 del segundo proyecto. Según el criterio del servicio médico legal, eso no sería reproducible. El tema es que ese alelo, el alelo 13, para E15, resulta coincidente con el perfil de mi representado. De manera tal que una situación similar a lo acontecido con el caso que planteaba mi colega Lizana. Claro que el caso de él era mucho más radical en términos de que no había ni siquiera repetición. Había un alelo que solamente aparecía una sola vez. Acá existe ese alelo, el 13, que si bien aparece 2 veces, hay que tener presente que se hicieron 6 repeticiones. Por tanto, si se hicieron 6 repeticiones y solo apareció 2 veces, no está cumpliendo el criterio 2 de 3 ni sobre el 50%. También se habló del perfil consenso, su señoría.
Y en ese sentido hay que hacer presente que existe para la evidencia E15, para mi representado, si bien, reitero, se hicieron 6 repeticiones, solamente en el punto 1, punto 2 y punto 3 del segundo proyecto aparecen 9 de 14 coincidencias. En un electroferograma, el punto 1 del primer proyecto, aparece 8 de 14 marcadores. Y solo en un electroferograma, en el punto 4 del segundo proyecto, aparece 10 de 15. Surge la duda si es realmente un perfil consenso o si por el contrario lo que hizo la funcionaria del Lavocar es tomar el electroferograma que tenía mayor cantidad de resultados. De esa forma tampoco se cumple lo presupuestado en cuanto a la confección del perfil consenso. Y el punto que señalé ayer en relación a las coincidencias del perfil genético de la evidencia comisaría en relación al perfil genético de las víctimas de escuela militar, también apoyaba la tesis sostenida por nuestra parte en términos de que cuando existen perfiles mezclas, los resultados, la verdad es que pueden significar que una persona por azar esté incluido. Y de hecho no se requiere la evidencia de un cálculo probabilístico, que estamos seguros que daría la razón a la defensa, cuestión que no se hizo, pero sí dejamos en evidencia al hacer ese ejercicio, revisando los perfiles de las víctimas de escuela militar con el de la evidencia, que eso era así efectivo. Y lo que no señalé el día de ayer eran cuáles eran las coincidencias y respecto de qué víctimas. Su señoría, en relación al perfil de don Diego Villamizar, se hizo presente que su perfil coincidía en 8 marcadores con el perfil de la evidencia de primera comisaría. En el caso de don José Garrido, eran 9 coincidencias. En el caso de doña María Torti, también eran 9 coincidencias. En el caso de don Benjamín Ulloa, se indicaban 8 coincidencias. Jorge Arias, 9 coincidencias. Luz Galvez, 9 coincidencias. Isabel Veloso, 8 coincidencias. Todas esas personas, conforme al criterio del propio Lavocar, de que sobre 8 le estima que los alelos del marcador están presentes, significaría que pasarían a ser prácticamente sospechosos. Lo paradójico es que incluso existen personas que tienen la misma cantidad de coincidencias que le es imputada a mi representado. Así, doña Sandra Vergara, don Miguel Geria y doña María Novoa tienen 10 coincidencias, su perfil genético, los marcadores, al menos 10 marcadores de su perfil genético coinciden con marcadores encontrados, alelos encontrados en el perfil de la evidencia. E incluso existen víctimas que tienen más cantidad de marcadores coincidentes. Así, por ejemplo, el caso de doña María Aguirre y don Ricardo Echeverría. Ambos tienen 11 coincidencias. Es decir, el nivel de coincidencias es incluso superior al nivel de coincidencias que para mí representado en la evidencia E15 de primera comisaría se le indica. Situación similar, magistrado, ocurre en relación a la evidencia E16, que si bien no lo es respecto de mi representado, sí lo es respecto de otro imputado, y deja en evidencia cómo estas coincidencias igualmente pueden ser azarosas. Don José Garrido, María Torti, Miguel Geria, Paulina Campos,
María Aguirre, Jorge Arias, Ricardo Echeverría, Luz Gálvez, Isabel Veloso y María Novoa, todos ellos también tienen del orden de los 8 a 9 coincidencias con el perfil de la evidencia E16. Y en el caso de doña Sandra Vergara, su nivel de coincidencia asciende a 10 marcadores. Reitero, era esperable que se realizara el cálculo estadístico, no se hizo. Sin embargo, el ejercicio dejó en evidencia con la factibilidad que una persona por azar pueda estar incluido en la comparación de un perfil genético de evidencia. También se rindió prueba genética en relación a escuela militar. En ese orden de cosas, si bien no se presentó, de hecho no se hizo indicación respecto de que la evidencia genética de escuela militar coincidiera con el de alguno de los imputados, sí nos sirvió para precisar algunos conceptos. Porque es curioso que la misma perito que evacuó las pericias de comisaría y que realizó los comparativos tenga nociones distintas posterior al momento de realizar el informe de escuela militar. Es así que se introdujo el término perfil parcial de múltiples contribuyentes. Si bien señaló que en caso de existir marcadores con muchos alelos no se hace comparación, inicialmente no indicó cuántos alelos son los que tienen que estar presentes en un marcador para adquirir esta categoría. Evidenció también que su informe pericial tampoco lo consignaba, lo cual deja entrever la falta de rigor procedimental. Sin embargo, primero nos dijo, y de hecho fue un ejercicio de esta defensa, primero dijo que con dos marcadores, que cada uno de esos marcadores tenga más de 7 alelos, se consideraba perfil parcial de múltiples contribuyentes no útil para comparación. Sin embargo, le evidenciamos que existían algunas evidencias, como la E15, que cumplían ese requisito, pero habían otras que no. Y en efecto, E13 y E17, reitero, de la evidencia levantada en el informe pericial 4795-4-14, no cumplían ese parámetro. Y entonces ella lo corrigió y dijo, no es más de 7, es un marcador más de 7. Y en esa situación estaban esas dos evidencias. Pero se le volvió a evidenciar que habían otras evidencias que no cumplían ese requisito y que ella igualmente los tenía considerada como evidencia de múltiples contribuyentes no útil para comparación. En efecto, E14 y E20. Y ahí ella entonces vuelve a cambiar el criterio y dice, no, es un marcador de igual o más de 7. Volvimos, su señoría, a evidenciarle que aún así existían evidencias que ella las tenía catalogadas como evidencias con perfil parcial de múltiples contribuyentes no útiles para comparación. Que habían evidencias que tenían 5 marcadores con 5 alelos. Y la excusa de ella fue entonces decir que no, que esas evidencias había sido un error de tipeo incluirlas ahí. Yo tengo mis dudas realmente de si eso fue un error de tipeo o si no es un criterio asentado dentro del organismo. Porque curiosamente, en respecto de escuela militar, uno de los hechos que más preocupación generó, de hecho, ella tuvo bastante tiempo para desarrollar ese informe.
le preguntábamos cuánto tuvo acceso a la evidencia al día siguiente, el 9 de septiembre, y lo terminó de evacuar al año siguiente. Tuvo meses para hacer el análisis, de manera que esos errores de tipeo no me parecen tan efectivos. Me parece que acá, por el contrario, lo que existe es que es ese el criterio. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque las evidencias E15, E16 de primera comisaría, E9, E15, E16 de los dominicos, también comparten muchas de ellas esa característica de que en varios, ya lo dije, en varios marcadores existen más de 6 y más de 5 alelos, como partí señalándolo el día de hoy. Por tanto, ¿es un error de tipeo o es la evidencia de que ese es el criterio y ese criterio no lo aplicó para los otros peritajes? Ahora, pasando ya derechamente, magistrado, al hecho de escuela militar. Lo partimos señalando al inicio de nuestra apertura, magistrado. Obviamente no podemos hacer indicación de nombres. Sin embargo, la evidencia da cuenta de que la misma prueba del Ministerio Público permite no atribuir responsabilidad a Juan Flores, no es concluyente, no es convincente en relación a su participación. Y por el contrario, la misma evidencia permite sospechar la participación, o sea, que en ese hecho corresponde a otras personas. El Ministerio Público presentó para fundar su petición principalmente la declaración de la señora Nancy Bañares. Su declaración ya fue analizada a propósito de los dominicos. Por lo tanto, me remito a lo ya señalado en cuanto a la baja fiabilidad que esa declaración da, sobre todo en cuanto a sus dichos en sede del Ministerio Público versus sus dichos en la audiencia. Por otro lado, existe también la declaración de don Oscar Ávila, que ya lo señalé, el 27 de septiembre, en la pista 7 de ese día, en el minuto 18:24, él señala que él él vio videos del hecho, que esos videos se transmitieron por televisión, canales de noticias, y que no advirtió en esos videos ni características físicas, vestimentas, ni forma de caminar de Juan Flores. Y en audiencia, cuando se le muestra el video resumen de investigación, confirma lo mismo. Por otro lado, el Ministerio Público, uno de los principales elementos de prueba sobre los cuales sustenta la participación de Juan Flores, diría en relación a la declaración de don Luis Castillo Mendoza. El señor Castillo Mendoza, el testigo 83, declaró el 31 de mayo del 2017. Hay un tema, magistrado, que es bien relevante. Estamos hablando de subcentro. Estamos hablando de, parafraseando al Ministerio Público en su alegato de apertura, ocurrido el hecho el 8 de septiembre, día en que Chile cambió. Uno supone que fue un hecho importante y que por tanto se desarrollaron las máximas diligencias de investigación posible. Pero llama la atención un hecho, y sobre todo respecto de don Luis Castillo, que se ha enarbolado bastante su declaración y cómo es corroborada su declaración con el registro de su tarjeta VIP y cómo es corroborada su declaración con el registro Mastrack y cómo es corroborada su declaración con el registro de antenas celulares,
cómo es en definitiva corroborada su declaración con haber compartimentado la información con un colega de trabajo. El punto está, su señoría, que el Ministerio Público esconde que el señor Castillo Mendoza nunca reconoció a Juan Flores como el autor del atentado. Y resulta que existían cámaras, existían videos. Los videos del sujeto sospechoso de la instalación del atentado, de la instalación del artefacto explosivo, empezaron a circular a los pocos días, magistrado. Estaban en prensa, estaban en noticias. Bajo ese presupuesto es que incluso don Óscar Ávila vio los videos. Esto estaba circulando. Y lo que parece curioso es que el señor Castillo Mendoza, si supuestamente él era conocedor de una verdad trascendente, relevante, él no se acercara a entregar ese dato antes de la detención de los imputados. Tampoco se acerca a entregar ese dato después de la detención, sino que solamente se ve motivado a ir a prestar su declaración o a entregar su aporte cuando advierte a otro abogado defensor prestando declaración. Si hubiese reconocido a Juan Flores en las imágenes del sujeto sospechoso en la instalación del atentado, lo lógico sería suponer, uno, que él concurriera a la unidad policial en tiempo lo más próximo. A lo mejor eso es mucho pedir a un ciudadano. A lo mejor uno puede decir, la gente no está tan dispuesta en colaborar, aun cuando incluso este sea un hecho grave. Pero lo que me parece curioso, y es lo que en definitiva afirma el hecho de que don Luis Castillo Mendoza no asocia a Juan Flores con el sujeto sospechoso de la instalación del artefacto explosivo, es que él nunca lo reconoció de esa manera. Él solo se refirió a Juan Flores como un sujeto que vio en la micro. El señor Castillo Mendoza refirió que él tuvo conocimiento de las noticias tanto en prensa escrito como en televisión. Lo señaló el 31 de mayo a la hora 2 minutos 0 segundos. De hecho, había sido objeto de una objeción. Fue una pregunta del fiscal que le dijo, ¿esto usted lo sabe solamente por prensa escrita? Objeción, y él contesta prensa escrita y televisión. Por tanto, él vio noticias, él vio videos de los sospechosos, y él no lo reconoció, o al menos su aporte, su entrega de información, no decía relación a que Juan Flores fuera el sospechoso del atentado. Y si uno pudiera decir, bueno, a lo mejor no fue lo más completo o lo más preciso en la entrega de su información, bueno, estamos hablando de escuela militar, del 8 de septiembre, el día que cambió Chile. Tampoco se hizo ninguna diligencia policial para corroborar esa situación. Se le exhibieron fotografías y en las fotografías el señor Castillo solo confirmaba que era el sujeto que lo vio en la micro, más nunca confirmó que fuera el sujeto sospechoso de la instalación del artefacto. Carabineros poseía los videos. Esos videos incluso se lo mostraron a la ex suegra. Resulta curioso. Yo soy bastante desconfiado incluso, pero dejémoslo en la duda de que Carabineros no le hubiese mostrado el video del sujeto sospechoso de la instalación del artefacto al señor Castillo Mendoza.
Eso corrobora que el punto que ha querido levantar el Ministerio Público, que en la declaración del señor Castillo Mendoza es casi prueba directa de participación de Juan Flores, eso no lo es. Él no lo reconoce. Él solamente da cuenta de tránsitos de Juan Flores en las periferias. Y de hecho, la prueba del Ministerio Público solamente logra situar a Juan Flores en las periferias. Al menos eso es lo que la Fiscalía ha reclamado, de que su prueba ubica a Juan Flores en las periferias, en el bus C15, en el Parque Arauco. Pero ninguna prueba ubica a Juan Flores dentro del subcentro. Es más, nosotros de la propia declaración del señor Castillo podemos advertir que las características que él describe del sujeto arriba de la micro son distintas a las características que nosotros conocemos del sujeto sospechoso de la instalación del artefacto explosivo. ¿Esto por cuánto? El sujeto sospechoso del artefacto explosivo se advertía con lentes, se advertía con una bufanda, se advertía con un chaleco claro, se advertía con una boina. Si uno revisa otros medios de prueba, 558, el video resumen, uno puede advertir que en el minuto 32 con 40 segundos, que equivale en el horario del video a las 13:54:50, uno advierte que el sujeto porta boina, porta lente, bufanda, chaleco claro y sin ninguna bolsa negra en las manos. Por el contrario, la descripción de las características que dio el testigo Luis Castillo no coinciden con las características del sujeto sospechoso, por cuanto lo primero que describió era que el sujeto portaba una bolsa negra plástica. Eso lo señaló varias veces, pero a los efectos el 31 de mayo en el minuto 8 con 10 segundos. Otra característica que él describió y que no coincide con las del sujeto sospechoso es un polerón con capucha. Si bien él no recordaba el color, sí fue bastante preciso en señalar que era un polerón y que tenía capucha. Él no describió un chaleco blanco o una prenda sin capucha, como se observaba del sujeto sospechoso de la instalación del artefacto. Él es claro y categórico en cuanto a decir que el sujeto portaba una capucha. Y esto, de hecho, esta situación de la capucha, como bien lo indicó el Ministerio Público, es coincidente con el documento 210, la entrevista a la madre, donde ésta señala que su hijo llega a su casa con un polerón con canguro. Un polerón canguro. Ella no describe un chaleco blanco, ella describe un polerón canguro. Y ojo con la secuencia de los hechos, porque el Ministerio Público, cuando estaba interrogando al señor Castillo Mendoza, en el 31 de mayo, en la pista 9, en el minuto 31 con 43, le consultó si al abordar la persona, a quien este había reconocido, estaba en el bus. Y el testigo le contestó que sí, que estaba instalado en la micro. ¿Recuerda el momento de subir cómo estaba vestido? Fue la pregunta siguiente. Y él contestó, polerón con capucha. Es decir, cuando el señor Castillo Mendoza se sube a la micro, lo primero que advierte es que el sujeto se encontraba polerón con capucha. No lo advierte con un chaleco blanco, no lo advierte con un jockey, ni con boina, ni con audífonos.
en el minuto 32:43, vuelve a reiterar que era un polerón con capucha. Solo al bajarse este sujeto de la micro, refiere que le advirtió un jockey, no una boina. Porque la verdad es que incluso las características del gorro que portaba el sujeto de escuela militar eran características de una boina, que son distintas de las de un jockey. Otra situación que también hizo presente el señor Castillo Mendoza y que no coinciden con las del sujeto sospechoso es la existencia de trenzas en el sujeto, a quien él vio. Y esa situación de trenzas, objetivamente, no se ven en el video del sospechoso. Concurrieron, sí, funcionarios policiales que intuían, presumían de que esas trenzas podían estar escondidas dentro del gorro. Pero la verdad es que no hay ningún elemento objetivo, técnico, que permita arribar a esa conclusión. No hay ningún peritaje que hiciera un acercamiento, un zoom, solamente a vista de ojo solamente. Y uno puede, por tanto, suponer que esa afirmación no es efectiva. Puede suponer la afirmación en contraria. Esto es, de que no, el sujeto sospechoso no tiene trenzas. Lo que se le ve en la parte posterior de la cabeza es solamente pelo, sin forma de trenzas. A contrario de las características que vio el señor Castillo Mendoza. Otra característica también fue que el señor Castillo Mendoza vio a este sujeto, el de la micro, lo vio afeitado. En efecto, el 31 de mayo, en la pista 8, en el minuto 16:58, señaló: era de cara redonda, tupida de barba, y que al afeitarse queda la parte más oscura en la piel. Lo que él estaba refiriendo es que el sujeto, al afeitarse, le queda en la cara esa mancha oscura. Pero él lo describía como de un sujeto afeitado. Y eso no coincide con las características que el señor José Oñate, testigo 101, el 19 de junio, dio respecto de la descripción del sujeto sospechoso en la instalación del artefacto. Pues en la pista 7, en el minuto 7:56 a 8 minutos, señaló: se nota que es una persona que no está afeitada. Por tanto, de las características que logra apreciar el testigo Oñate, lo describe como un sujeto que no está afeitado. Y por el contrario, el señor Castillo Mendoza lo describe como una persona afeitado y que al afeitarse le queda esa marca oscura. Por su parte también, y en relación a los audífonos, él describió que al bajarse, el sujeto que reconoció en la micro, advirtió que portaba unos audífonos. Sin embargo, esa característica no se la transmitió al testigo 84, Belarmino Cantero, que fue el funcionario policial que le recepcionó el primer aporte. Entonces, es curioso que solamente en sede del tribunal señale esa característica cuando al funcionario Belarmino Cantero no le indicó. Y esa característica de esos audífonos que se veían en el sujeto sospechoso, unos negros grandotes, tampoco fueron advertidos en ninguno de los tránsitos. Esa característica de audífono no fue encontrado en ninguno de los allanamientos, no fue advertido en ninguno de los registros Facebook, no fue advertido en ninguna de las seguimientos o vigilancias. Por tanto, en la posibilidad de que el sujeto de la escuela militar, el sospechoso de la instalación, sea persona distinta a la persona que el señor Castillo Mendoza advirtió arriba de la micro, la verdad es que
abona esa circunstancia. Por otro lado, y en cuanto a las tarjetas VIP y celular, ya lo he señalado las características que tiene la tarjeta VIP, en cuanto que no es personalísima. Y en ese sentido, también traer a colación la declaración de la señora Nancy Bañares, la testigo 128, que ella señala que era común verlos en estaciones de metro, pues venden sándwiches de soya en estaciones. Era común verlos en estaciones de metro. Las posibilidades que Juan Flores, o al menos la persona que reconoce el señor Mendoza, sea Juan Flores, solamente posiciona a este fuera de escuela militar con el registro de la tarjeta VIP. Y lo mismo sucede con el celular. Si recordamos el perito que hizo la pericia de las antenas celulares, él llega en definitiva a una conclusión. Y él, sobre el mapa, diagrama un rectángulo. Y ese rectángulo uno lo puede advertir que solamente está en relación al trayecto del bus C15. No está puesto ese rectángulo sobre las partes que corresponden a subcentro. Y en los videos del sujeto sospechoso se ve que éste manipula un celular. Se ve que lo teclea. Por tanto, puede haber sido un mensaje de texto. Por tanto, si por parte del sujeto sospechoso existieron usos del celular, del aparato celular que se advertía en las imágenes, eso debió haber quedado consignado en los registros de tráfico. Y no hay ningún registro de tráfico de los celulares que se le ha supuesto utilización a Juan Flores que coincida con el interior de escuela militar. Otra cuestión también, su señoría, fue la similitud de los artefactos explosivos. Y a este respecto lo que ya he señalado en torno a que esa similitud se advierte igualmente en la 39 comisaría, artefacto que no está atribuido a ninguno de los imputados. Pero también hay que hacer presente que en cuanto a la similitud de los artefactos explosivos, estos eran de confección artesanal y con piezas fácilmente accesibles. Por tanto, la posibilidad de réplica, la posibilidad de coincidencia era alta. Estos eran artefactos que se confeccionaban con extintores de 1 kilo. Y vimos, no solamente al momento de realizar las maquetas, que ese elemento era de fácil adquisición, por ejemplo, para los funcionarios policiales. Lo mismo también les fue de fácil adquisición los sets eléctricos. Y lo mismo también les fue de fácil adquisición el sistema de relojería. Era quartz. Y los relojes quartz son los relojes que son comunes o de mayor uso doméstico. De manera tal que esa similitud en los artefactos bien puede también decirse, bien puede explicarse más bien por el hecho de que los elementos con los cuales se utilizó eran de confección casera y de uso cotidiano. Pero sí la defensa llama la atención en una circunstancia que no fue advertida por el Ministerio Público, y es que en relación a escuela militar el modus operandi es distinto, porque el modus operandi de los otros atentados era la instalación de un artefacto, pero en escuela militar fue la instalación de un artefacto, pero también el aviso a la unidad policial. Si se supone que el ser anarquista, esta categoría nihiista, antisocial, y no me acuerdo qué otros adjetivos le agregó, era compartida en el grupo cercano de Juan Flores, llama la atención, primero, la llamada a funcionarios policiales, cuando se supone que no hay respeto por esa autoridad. Y por otro lado, la forma de entablar el diálogo también es una forma que no denota una falta de respeto a esa autoridad.
Por tanto, hay igualmente una forma distinta, un modus operandi distinto. Modus operandi que no solamente se expresa en ese detalle, sino que también se expresa en las características y circunstancias del hecho. Los anteriores hechos atribuidos fueron hechos cometidos en la noche y donde se advertían a 2 personas. En este hecho fue de día y solamente se advertía una persona. En relación a la prueba de ADN, magistrado, ya un poco lo había adelantado antes, que si bien acá lo relevante en el informe 4795-04 del 2014 es que si bien existieron muchas evidencias que tenían esta característica que ya he señalado de perfil parcial de múltiples contribuyentes que no permite realizar comparación, sin embargo, existieron 3 evidencias que no cumplían que no tenían ese impedimento. En efecto, la evidencia E2, E7 y E24 eran evidencias que correspondían a elementos de artefacto explosivo. E2 era un trozo de cable blanco con verde. E7 era el encamisado de una pila alcalina y engranaje plástico que correspondía a pieza de relojería. Así fue descrito. Y E24 era una bobina con filamento de cobre. Todos esos elementos fueron descritos como partes o piezas de artefacto explosivo. Y en esos elementos se encontró perfil genético, que era apto para comparación. Y de hecho se hizo comparación. Se hizo, por ejemplo, comparación con las víctimas. Y en el informe 4795 la perito señala que no se verificaron coincidencias respecto de las comparaciones con las víctimas. Este informe pericial, reitero, no hizo una comparación con el perfil genético de Juan Flores. Uno no supone que el Ministerio Público no haya hecho esa diligencia, solo que no se presentó. Sin embargo, a la fecha de realización de este informe pericial, el perfil genético de Juan Flores existía. No solamente existía en la base del CODIS, sino que también existía en poder del Lavocar. Y no se ha presentado ninguna prueba por parte del Ministerio Público respecto incluso alcance mínimo de marcadores del perfil de Juan Flores en esas evidencias, que reitero, E2, E7, E24 eran restos de bomba y fueron categorizados como útiles para comparación. La reivindicación de este atentado, de hecho, ocurrió cuando Juan Flores se encontraba detenido. Y tal cual lo señalé en relación al hecho de los dominicos, llama también poderosamente la atención las circunstancias de las vestimentas o elementos físicos que portaba el sujeto sospechoso del atentado y que nunca fueron encontrados. Nosotros tenemos bastante experiencia en términos de delitos comunes, portonazos, robos con intimidación, donde muchas veces las policías dan con los paraderos de los autores precisamente por las redes sociales y precisamente porque están utilizando las mismas vestimentas que ocuparon al momento de cometer el ilícito, o al menos son encontradas en los allanamientos. Acá resulta curioso y eso reafirma la tesis de la defensa. Juan Flores no fue el autor del atentado de Escuela Militar. De así se explica por qué las vestimentas del sujeto sospechoso no aparecen en ninguno de los otros tránsitos del metro donde fue advertido Juan Flores. Tampoco aparecen en ninguno de los seguimientos. Tampoco aparece en los registros de Facebook, en los allanamientos, ni al momento de su detención. Y un dato
también curioso. Del allanamiento no se encontró ninguna documentación subversiva, antisistémica, del corte nihiista, antisocial. No se encontró nada de eso. Es más, tampoco se encontró ningún manual o instructivo respecto de, por ejemplo, la confección de una bomba o la confección de pólvora. Si se supone que es un grupo terrorista, uno no espera que un terrorista de la noche a la mañana se convierta en tal. Y siempre se encuentran, en general en la delincuencia común, se advierten que siempre quedan rastros. Acá no había nada. En el domicilio de los imputados, en el domicilio de mi representado, al momento de allanar, se hicieron pruebas de trazas a sus ropas. Tanto las ropas que portaba al momento de la detención, como las ropas que se encontraban en el domicilio. Ninguna de esas vestimentas presentaba trazas. Ninguno de los objetos personales presentaba trazas. Ninguno de los elementos incautados se podían concordar o asimilar a alguno de los elementos del sujeto sospechoso. Ni el audífono, ni los lentes, ni los demás elementos. Un elemento que de hecho el Ministerio Público trajo para los efectos de sumar supuestamente a esta prueba indiciaria, decía relación con el seguimiento que habrían realizado el señor Brandt Oporto, testigo 124, Baeza Jaque y Salgado Ramos, 125 y 126 respectivamente. Si uno escucha su declaración directa, en el caso del señor Alfonso Brandt Oporto, el testigo 124, ya dije, el 13 de junio del año 2017, en la pista 8, en el minuto 9:30, se advierte que lo que él señala fue que lo que se había escuchado era de los pacos de civil. Y luego se escuchó, y aquí cito textual lo que dijo el testigo: al fiscal no se le hará tan fácil, y a todo esto era referente sobre una multa. Igual situación ocurrió cuando la defensa, en un ejercicio del 332 a este testigo, le hizo leer su declaración. En la misma pista, a la hora con 11 minutos y 42 segundos, señaló al ejercicio del 332: y al fiscal no se le hará tan fácil, haciendo referente sobre una multa. De todas formas, concluyó que no sabía cuál mujer había señalado aquello. Don Ramón Baeza Jaque, el testigo 125, el 14 de junio, también declaró en el mismo sentido. En el minuto 27:57, en la pista 5, él refirió: y al fiscal no se le hará fácil, haciendo referencia a una multa. Destacó el testigo que la palabra multa, porque esto también fue un ejercicio del artículo 332, y destacó el testigo que la palabra multa no estaba con comillas, lo que deja en evidencia que las expresiones relativas al fiscal lo hacían en relación a la multa y no a la posible participación en un hecho. Lo que pasa es que acá en audiencia se separaron, como que la multa era una cosa distinta, y entonces este dato de al fiscal no se le hará tan fácil era algo relevante. Pero tanto el señor Brandt Oporto, en su declaración directa y después en su evidenciar contradicción, lo mismo que el señor Baeza Jaque, y lo mismo que el señor Salgado Ramos,
testigo 126, del 14 de junio, también en la pista 8, en el minuto 24,50, también se le realizó el ejercicio del artículo 332, porque también cambiaron acá en audiencia el sentido de sus declaraciones. Y lo que él leyó textual fue: y al fiscal no se le hará fácil, haciendo referente a una multa. El Ministerio Público, reitero, ha querido traer esa expresión como un indicativo de una actitud de sospecha, pero la verdad es que el rendimiento de aquello es muy bajo y por lo demás es una expresión de una mujer que no estaba individualizada quien lo dijo, y si analizamos el contexto de cómo lo dijo, estaba en relación a una multa. Se trajo también a colación, magistrado, respecto de este hecho, un peritaje sociológico. En ese peritaje sociológico, una de las cosas que llamó la atención es que el perito citó mucha más bibliografía anarquista, de corte nihiista, antisocial, de la que incluso encontró en los sitios del suceso. En la casa de mi representado no encontró absolutamente nada. Y en la casa de un coimputado, de otro imputado, Guzmán Amadeo, encontró material, pero no refirió la fecha de almacenamiento. De manera tal que no sabemos de si ese material, que según él daba cuenta de una línea de pensamiento dentro de la categoría anarquista, no sabemos realmente de cuándo está. Por tanto, difícil poder asociarlo. En cuanto al material periciado, de hecho, por este perito ya se hicieron cargo mis otros colegas, sin embargo, igualmente destacar que solamente se tomó en consideración 4 declaraciones de testigos. Y la verdad es que a lo único que él pudo arribar es que, en definitiva, los imputados, al menos mi representado, compartía el pensamiento anarquista en general. La verdad es que no era necesario indagar mucho, porque en el cuerpo de mi representado están los tatuajes también. Y por eso es que nosotros como defensa nunca desconocimos esa circunstancia. Lo que sí es relevante es que los textos en donde el sociólogo funda esta concepción anarquista más violenta, más radical, primero, en ninguno de esos textos, al menos de los encontrados en un domicilio, se menciona nada respecto de ataques civiles a población, nada. Y por el contrario, los textos que el sociólogo analizó y que él indicó: Proyecto Fénix, Conspiración de Células del Fuego, La Nueva Guerrilla, Conspiración de Células del Fuego, Anarquismo, Nihilismo, una corriente antisocial, Conspiración Internacional por la Venganza, Indonesia FAI, Conspiración Células del Fuego, No digas que somos pocos, solo di que estamos determinados, Conspiración Células del Fuego. Ninguno de esos documentos que él rescató de la web, que estaban de libre disposición, que si esos documentos incluso hubiesen sido abiertos en algún ordenador, en algún computador, en algún celular, si hubiesen sido leídos, queda el registro en el historial, queda el registro en la base. Y todos los computadores se periciaron y ninguno de esos documentos que daban cuenta, reitero, de esta vertiente radical del anarquismo, ninguno de esos se encontró. Y de hecho, la conclusión del perito fue precisamente esa, que no existía ningún elemento para poder asociar a los imputados a esa línea de pensamiento. Cuando agrega la coma, como así tampoco existen elementos que lo descarten,
a nosotros nos llama la atención porque es como que el perito está pidiendo prueba respecto de un hecho negativo, cuando lo que correspondía, y de hecho ese fue el objetivo que le fue encargado, fuera poder analizar el modus operandi y poder determinar si existía la posibilidad de asociación entre imputados con esas células internacionales. Eso no existió. Y eso para nosotros igualmente es muy relevante, por cuanto dijimos en sesiones anteriores que uno de los elementos a la hora de la talla terrorista es precisamente el elemento estructural. Acá no fue corroborado que la adjudicación pudiese tener alguna posibilidad de haber sido realizada por mi representado. Eso era absolutamente imposible, una, porque él estaba detenido. Dos, en el sitio del suceso no se encontró nada, ningún panfleto, ningún rayado, nada. Tres, en su domicilio no se encontró nada vinculado a ese hecho, ni siquiera material propagandístico. Por tanto, poder atribuir y poder relacionar mi representado con esas células internacionales por la venganza o contra el fuego, la verdad es que prueba de ello ninguna. Y posibilidades de haber podido acreditar, muchas. Habían ordenadores en la casa de mi representado, computadores, material bibliográfico, habían un sinnúmero de cosas. Pero ninguna de esas pudo ser relacionada con estas células contra la venganza o células contra el fuego. Es más, esas células, tal cual lo indicó el perito, ellas celebran los atentados. Acá no existió ninguna celebración hacia Juan Flores de parte de esas células. Y cuando se incorporó el comunicado, tampoco se corroboró que efectivamente la página de la cual se publicó, y también quedó como una opción válida el hecho de que solamente se hubiese adjudicado por esas células solo por querer atribuirse un hecho para así ganar publicidad, como ocurrió precisamente en el caso de Texas, donde Estado Islámico también se había atribuido ese atentado y después se corroboró que no había ninguna relación entre el autor y esa célula. Eso quedó como una opción, el hecho de las adjudicaciones falsas. Por tanto, si el propio perito no fue capaz de vincular, y existían aquí medios para hacerlo, lo que tenemos entonces es que no lo hay. Esas asociaciones, células contra el fuego, contra la venganza, no son nada más que el intento de poder ganar publicidad sobre la base de un hecho de la cual no existe certeza que exista vinculación. Otro tema, magistrado, también en relación a los elementos de participación, decía relación con la marcha y con las comparaciones de pólvora. En relación a la comparación de pólvora, el peritaje comparativo, lo primero que tenemos que decir es una falta o una escasa idoneidad técnica del perito respecto de esa pericia. Le consultamos respecto de su currículum y le consultamos respecto del ámbito en donde él generalmente se maneja. Y él lo que nos refirió es que sí, en el análisis de armas y residuos de disparo es principalmente el objeto de su trabajo. Sin embargo, en pólvoras tenía pocos casos que le había tocado analizar, pero más concretamente en la comparación, o como se mencionó, el cotejo de pólvoras, no tenía
no había precedente en él respecto de esa pericia. Y la razón es obvia, pues no es una pericia válida. No existe eso del cotejo de pólvora. No existe porque no es un elemento factible de poder cotejar, de poder comparar. Porque la pólvora en sí, por ser un elemento heterogéneo de distintos compuestos y con proporciones distintas, con formas de confección distintas, no resulta factible poder determinar dentro de esa heterogeneidad del compuesto las asociaciones que al menos para este peritaje se realizaron. Era la primera vez. Y lo que uno espera es que la formulación de un método tenga por lo menos una posibilidad de corroboración, cuestión que aquí en este caso no existió. Por otro lado, como digo, las mediciones no eran homologables, principalmente porque fueron mediciones sobre un distinto número de evidencias. Así, en los dominicos, lo que se utilizó fue que de 6 evidencias que correspondían a restos de un extintor, se hizo el levantamiento de muestras y después el posterior análisis. Pero respecto de escuela militar, que es el punto con el cual supuestamente existió similitud más no coincidencia, la cantidad de evidencias analizadas fueron menores. Fueron solo 4. Entonces, si se va a comparar algo, primero que exista igualdad de número. Se comparen 6 evidencias de un lado, 6 evidencias de otro, o 4 y 4, pero que sean al menos en una misma proporción. Lo segundo que uno espera es que los elementos de análisis tengan la misma naturaleza, tengan la misma procedencia. Y acá en este caso no ocurrió, porque los elementos de análisis de los dominicos, ya dije, eran 6 trozos de extintor. En cambio, los elementos de análisis de escuela militar era un trozo de extintor, la segundo set de evidencia eran trozos de papel, trozos de metal que correspondían a un basurero y trozos de plástico. Es curioso que para los efectos de este examen comparativo se hubiesen utilizado esos elementos: papel, metal del basurero, trozos de plástico. Porque cuando la perito Carla Hidalgo analizó las evidencias para determinar la presencia de residuos nitrados y determinar la naturaleza del elemento utilizado, ella señaló que para ese efecto solo se tomaban muestras desde los trozos de extintor, pues desde ella había certeza de que había estado en contacto con el elemento que generaba la explosión. Más, y lo dijo la señora Carla Hidalgo, el 9 de mayo, al minuto 39 con 30 segundos, dijo que no se hacen mediciones en el papel, metal del basurero o trozos plásticos, porque si no ocurría interferencia del soporte. Esa circunstancia que la perito Carla Hidalgo señaló en el tribunal y que era la razón por la cual no se hacían levantamiento de muestras para análisis de residuos, no fue atendida por el perito que realizó la comparación de pólvora, lo cual deja entrever su escasa idoneidad técnica para el análisis de estas circunstancias. Por otro lado, igualmente el perito Guillermo Alcántara, el 17 de mayo, en el minuto 26 con 17 segundos, señaló lo que yo había anunciado inicialmente. En caso de mezclas heterogéneas,
es complicado establecer una proporción porcentual de los elementos presentes en la mezcla. Si bien el señor Guillermo Alcántara estaba hablando del salitre, no es menos cierto que él explica que en una composición heterogénea no es factible poder determinar la proporción porcentual. Y esto fue confrontado con el perito Santiago Andrade y le hicimos presente los dichos del perito Alcántara. Y el señor Andrade también corroboró lo mismo y dijo: existen limitaciones según el grado de homogeneidad, y para evitar eso lo que corresponde es aumentar el volumen de la muestra. En este caso, en el caso de Escuela Militar, el perito Santiago Andrade desconoce la procedencia, a él solamente le llegaron las tomas de muestras. Y él nos está diciendo que lo que correspondía era aumentar el volumen de muestra. Y lo que observamos en Escuela Militar es que para los efectos de ese comparativo, en definitiva, el volumen de muestra fue ínfimo. Porque se levantaron de 4 evidencias, ya he dicho. 3 de esas, el soporte genera interferencia, no correspondía. Tenemos una sola hábil para el estudio. Y eran en total 38 evidencias. O sea, se levanta material para comparación una de 38, lo cual no nos da un volumen de muestra considerable para evitar esta situación que tanto el perito Andrade como el perito Alcántara nos señalan. Situación similar ocurre respecto de las evidencias levantadas en los dominicos. Si bien se levantó correctamente de 6 de evidencias extintores, eran 6 de 18 en total. 18 evidencias que correspondían a restos de artefacto, no a elementos distintos del artefacto, como lo podían ser papeles, trozos de metal de basurero y plástico. Así, su señoría, también se le pidió al perito Cáceres que hiciera un análisis dirigido a la determinación de ciertas sustancias que de antemano ya se sabía que existían en la conformación del elemento explosivo, como lo era el azufre, el fósforo y el sílice. Sin embargo, en cuanto al azufre, en relación a los dominicos, solo 2 de 4 evidencias evidenciaron esa característica, que existía. Por el contrario, en Escuela Militar, ninguna evidencia de las analizadas arrojó la presencia de azufre. Otro elemento que, reitero, fue requerido el análisis. Recordemos que el señor Andrade nos indicó que había una pauta de alrededor de 28 elementos y se les había solicitado que se agregaran estos 3. Otro era el fósforo. El fósforo, como elemento químico, se encontró en 3 de 6 evidencias de los dominicos, mas tampoco se encontró en ninguna de las evidencias de Escuela Militar. El sílice se encontró en 2 de 6 evidencias de los dominicos, mas tampoco se encontró en ninguna de las evidencias de Escuela Militar. Por tanto, esa conclusión de similar más no idéntica, la verdad es que el rigor técnico y a priori los resultados ya no van cuadrando. Se le pidió que hiciera un análisis específico respecto de esos elementos y esos elementos no coincidían. En Escuela Militar no existía azufre, no existía fósforo y no existía sílice. No era necesario entrar al cálculo matemático que después nos propuso, porque la evidencia daba cuenta que no se puede comparar algo que existe con algo que no existe. La comparación que él nos propuso, que es original de él, era una comparación sobre una base matemática.
él sacó un cálculo de todas las evidencias y cuál era la proporción de la sustancia específica que se estaba analizando para comparación dentro de toda la evidencia. Bueno, ese cálculo no estaba parametrizado. Era un cálculo simple, de la cual no nos queda ninguna certeza si es un cálculo idóneo para generar una comparación. Y por último, a pesar de que él reconoció que no lo había expresado en su informe pericial, nos refirió que algunas de las sustancias de los elementos analizados o encontrados eran elementos raros y que permitían diferenciar como un tipo de marcador natural de la evidencia, que habían elementos que era muy difícil encontrarlos y entonces al advertirse su presencia ya nos daba cuenta de un marcador natural. Pero nos señaló que esos elementos raros eran el galio, el estroncio, el rubidio, el sodio, el potasio, el níquel, el uranio y el titanio. Es decir, 8 de los 32 analizados. Y aún así, de esos 8, solamente 3 de estos elementos supuestamente raros y marcador natural de la evidencia se advertían en los dominicos y escuela militar. Más allá de entrar al análisis de la proporción, era más o menos equivalente, solamente 3, en definitiva, de 8, ya nos da una base bastante pobre. Mucho más si son 3 de 32, que era el total de los elementos analizados. Y por tanto, cuando él termina concluyendo que de su peritaje se puede advertir que existe una similitud, más no una identidad, la verdad es que no la podemos entender sino de un bajo resultado, de un bajo rendimiento a la hora y a los propósitos que el Ministerio Público pretende. Esto es, que los mismos sirvan para los efectos de acreditar participación sobre la base de la comparación, de la supuesta similitud entre los dominicos con escuela militar. De este peritaje, de esta pólvora, de este rigor, de la forma metodológica que fue realizado, de la forma como el perito lo expresa y de los resultados que en definitiva rindieron esas evidencias, no permiten arribar a esos resultados. En relación al hecho número 4, que dice relación, es breve, yo creo que alcanzo antes del receso. No dijo nada. Ah, sí, me está quedando un... Magistrado, para aprovechar al máximo el tiempo, voy a hacer alusión al hecho 4 y después voy a hacer alusión a la marcha. Muy bien. En cuanto al hecho número 4, esto es en la posesión de pólvora, magistrado, los siguientes datos. Primero, en todos los sitios del suceso se hizo levantamiento de material genético. Los dominicos, comisarías, escuela militar, incluso respecto de material, incluso respecto de evidencias que habían estado sometidas a deflagración, sobrepresión, expansión, todos los efectos de un artefacto explosivo. La deflagración sobre todo, magistrado. Y aún así, evidencias del sitio del suceso dieron cuenta la existencia de perfiles mezclas. Es curioso que en el hecho número 4 de la pólvora incautada no se encontró ningún perfil genético. Nada. Y eran varias bolsas. Y las bolsas estaban enrolladas con wincha aislante. Nada. No había material genético respecto de esa evidencia. Por tanto, nos lleva a analizar otros elementos
de los cuales el Ministerio Público ha pretendido de ellos derivar participación. La duda es, ¿de quién es? ¿Existe la posibilidad que un externo a ese domicilio pueda haber dejado esa circunstancia ahí, esa sustancia ahí? Sí la existe. Existe esa posibilidad. Nosotros no rendimos prueba. Sin embargo, de la propia prueba del Ministerio Público, esa hipótesis, un sujeto externo pueda haber dejado esa sustancia, se advierte. En efecto, la testigo 38, Ingrid Fuentes, ella refirió en su declaración que a esa casa llegaban grupos de muchachos, grupos de jóvenes, principalmente los fines de semana. Por otro lado, también mi colega Camus evidenció que dentro de sus líneas de contrainterrogatorio, cuando se hacía alusión a los rayados en la casa, se evidenciaba cierta permisividad de que en definitiva cualquiera llegaba, entraba y podía realizar esos rayados. Y por otro lado, también se refirió por la testigo Fuentes que conocía a una persona, de Guillermo Durán, y lo refería que lo conocía porque, y le constaba que realizaba trabajos en el patio. Y le constaba que realizaba trabajos en el patio porque ella alguna vez le encargó algún trabajo. Y llama la atención que al interior del inmueble se encuentra una caja de herramientas donde la Fiscalía indica que existía presencia de residuos de trazas de pólvora, y en esa caja de herramientas lo que se advierte son herramientas de corte y facción metalúrgica. La posibilidad que una persona externa ingrese era alta. Mi representado en ese domicilio, en lo que los propios testigos describen, varias personas entran. Mi representado, al momento de la detención, no le fue hallado en sus ropas trazas de pólvora. Por tanto, esa duda que plantea la defensa, la posibilidad de que esa pólvora sea de un externo, se aloja en prueba del propio Ministerio Público. En la declaración de la testigo Ingrid Fuentes y en la declaración de los funcionarios policiales que hicieron el levantamiento de trazas, no solamente en la caja de herramientas, sino que también en las ropas. Esos son elementos que en definitiva permiten a la defensa hacer presente que nuestro representado no tiene participación en la posesión de esa sustancia. Ahora sí, poder entrar al tema de marcha. Sin embargo, su señoría, atendida la hora y que es un tema más extenso, solicito poder adelantar el receso 5 minutos. Sí, vamos a declarar un receso hasta las 11:25.